Señoras y señores, bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado, les saluda José Enrique Méndez. Para mí es un gran placer que ustedes me permitan llegar a sus hogares. Buenos días, Yulisa. Muy buenos días, José Méndez. Feliz. Recién celebramos ayer el 162 aniversario de nuestra independencia. 82. 182 aniversario de nuestra independencia nacional y muy felices, con el alma patriótica enaltecida con todas estas actividades y sucesos que pasaron en el día de ayer. Así es. Buenos días, ¿cómo estás, Cordero? Buenos días, Chulisa, buenos días, licenciado José Méndez, buenos días a todos los oyentes de La Voz de los Derechos Humanos. Yo me auno, Chulisa, precisamente en esa exaltación y felicitación a todo el pueblo dominicano por el día de ayer haber celebrado el 182 aniversario de nuestra independencia nacional, de ser un pueblo soberano que nos legaron nuestros patricios, encabezados por Juan Pablo Duarte y Díez. Así que muchas bendiciones. Qué bueno, Manuel, Yulisa y a todos los oyentes que nos sintonizan. Hoy, como bien ustedes han iniciado esta mañana, ese 182 años de distancia, ¿verdad? Este gran recorrido de nuestra patria, hoy ya fortalecida, libre, independiente, soberana, una patria que se enaltece con cada soldado, con cada dominicano que se levanta día a día a forjar la patria, con cada madre y padre que envía a sus hijos a la escuela. Con cada izada de bandera en las escuelas se forja esta patria de 182 años, ese sueño de nuestros padres fundadores. Hoy sábado 28 de febrero justamente, ¿verdad? Conmemoración del 182 aniversario de nuestra independencia. Nos acompaña en el programa de hoy un invitado muy especial para nuestra escuela, para nuestra universidad y para la sociedad. Es el licenciado Carlos Mirabal, quien va a tratar con nosotros el tema la independencia nacional como garantía de los derechos del pueblo dominicano, ¿verdad que sí? Y de esos derechos humanos. Además de este tema que bueno, está a flor de piel por todos estos acontecimientos que durante esta semana y este mes de la patria hemos estado celebrando, nuestro invitado, el licenciado Carlos Mirabal, permítame saludarlo. Buenos días, profesor, ¿cómo se siente? Muy buenos días a todos. Es para mí un alto placer y honor compartir con ustedes en esta preciosa mañana que el Señor nos da. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta mañana, de verdad. Qué bueno, profesor, y a la audiencia, pues decirle que nuestro invitado es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, de la Universidad Tecnológica de Santiago, donde también obtuvo un magíster en Ciencias de la Educación, mención Supervisión Educativa. Es graduado de la especialidad en Geopolítica de nuestra Universidad UNADE. También tiene una licenciatura en Teología de la Universidad Bíblica Internacional. Tiene también una maestría en Teología de la UMPI, una especialidad en Legislación Educativa Dominicana y actualmente es doctorante en la Universidad Anahuac Mayat de la Universidad de México, donde actualmente está cursando el doctorado en Ciencias de la Educación, pero a la vez también está en la Universidad Eagle of Fires International Theological University, doctorándose también en Teología. Interesantísimo, ¿verdad? Entre otras experiencias educativas en diferentes colegios, escuelas y universidades donde imparte docencia con un pensamiento crítico y enfoque humanístico. Señoras y señores, sin más preámbulo, pues tendremos más tiempo para leer su amplio currículum. Con ustedes, licenciado Carlos Mirabal, con quien estaremos conversando sobre la independencia nacional. Este momento tan especial, doctor Carlos, para nuestro país. Entrando así, diríamos, como en este conversatorio que queremos saber, nuestra emisora y nuestro programa, que es totalmente educativo y de tal manera queremos llevar esto a la población, quisiéramos hacerle algunas preguntas, conversar sobre este acontecimiento tan importante para nuestra nación.
Sí, buenos días, un placer recibirle, señor profesor Mirabal. Gracias. Encantada de tenerlo por acá. Como bien sabemos, la independencia juega un papel fundamental en lo que es la autodeterminación de los pueblos de todos los países. Entonces, en nuestro caso no ha sido distinto, ¿verdad? O sea, nos ayuda, nos permite decidir sobre nuestro sistema político, económico, social, todo este hecho de la independencia. Entonces, en sentido general y para empezar nuestro diálogo, nos gustaría que usted nos explicara, para nuestra audiencia, para todos nosotros, ¿qué papel fundamental jugó la Sociedad Secreta de la Trinitaria en todo este tema de la independencia nuestra dominicana? Bueno, hablar de independencia dominicana sin hablar de la Sociedad Secreta de la Trinitaria es como que a esta mesa coger de una pata, en un término popular. La Sociedad Secreta de la Trinitaria, que se funda en el 1838, juega un rol fundamental dentro de lo que es la independencia, porque por así llamarlo, es un cuerpo de formación. Estamos ante una dominación haitiana que persigue un fin. Tenemos que Haití se independiza de Francia, pero a la vez tiene que pagar una deuda que Francia le impone para reconocer su independencia. Entonces, a raíz de esto, nosotros estamos bajo ese yugo haitiano. Hay algo que nosotros despertamos, que es lo que hoy nosotros llamamos como la identidad nacional. Algo que quiero resaltar: la República Dominicana no despierta identidad nacional después de la independencia. Ya nosotros teníamos identidad, y eso se lo muestra a Duarte cuando está en uno de sus viajes, que le preguntan cuál es su nacionalidad, o sea, de dónde él viene. Él le dice: yo soy dominicano. O sea, ya él tenía una idea clara de qué éramos. Él tenía un sentido de pertenencia que no era ser haitiano. Entonces, fundar la Sociedad Secreta la Trinitaria, en primer lugar hay que resaltar de que no era algo público, era algo totalmente silencioso, discreto, porque de descubrir esto que hasta el momento era conspiración, iba a repercutir en el exilio, prisión o muerte. Entonces, esa Sociedad Secreta la Trinitaria, al igual que la filantrópica, despierta ese deseo dominicano, porque empieza a hacer un trabajo discreto, pero a la vez fuerte para que este país sepa que nosotros no podemos seguir en esta condición, de que tenemos que salir del letargo en el cual se encuentra. Entonces vamos a despertar lo que podemos llamar como la conciencia nacional. Entonces empezamos a formar un grupo de personas con este mismo interés, y vamos a, de una manera u otra, a despertar conciencia política dentro de lo que hasta ese momento era una conspiración, que ya luego se convierte en una revolución abierta. Sí, correcto. Súper interesante y nos muestra cómo desde tiempos muy remotos nuestra sociedad ha contado con mentes brillantes. Claro, porque para desarrollar un proyecto de este tipo, donde el miedo era lo que imperaba y la dominación, habían mentes muy pensantes y muy determinadas a que nuestra patria fuera libre. Sí, no fue fácil. Totalmente. La gente, hoy estamos en una época en que todo el mundo habla, todo el mundo opina, y a veces se denigra la capacidad de padres de la patria, como hoy comúnmente le llamamos, o de personas que fueron patricios, porque hay un sinnúmero de personas, de nombres que conocemos, nombres que no conocemos y algunos que ni siquiera conoceremos, que formaron parte de esa independencia, pero hay que resaltar que eran jóvenes ilustres, gente que se formó. Por eso siempre hay que dar la oportunidad a que la juventud entienda su rol en la historia. La juventud tiene un rol, y por eso debemos de formar esta juventud para que entienda de que son parte vital de lo que es la historia en la República Dominicana. Así es, y precisamente Duarte era un joven ilustrado totalmente por, ¿verdad?, esos conocimientos que adquirió tanto en su viaje a esa Europa, ¿verdad?, que precisamente vivía esa etapa de la ilustración, esos esplendores. Claro, y él vino con ideales muy claros aquí a la República Dominicana. Precisamente un ideal político que quiso ver también en su tierra natal, como lo vio en esos países más desarrollados para la época y todavía al sol de hoy, ¿no? Y precisamente tiene ese diario político, la separación de Haití. No solamente la separación de Haití, sino el crear ese Estado, esa unidad administrativa del país. Y en ese sentido, licenciado Mirabal, me gustaría preguntarle cuáles de esos ideales políticos podemos percibir aún en el día de hoy en nuestro sistema de República Dominicana.
como usted mismo ha dicho, estamos frente a una persona que es Duarte, que viene del extranjero y que viene con unas ideas muy, puede sonar un poquito fuerte, muy adelantadas a la época. Gracias. Y aunque no lo queramos reconocer, Gracias. Duarte estaba adelantado a la época. Y lo podemos comprender nosotros hoy por el tiempo en que nos ha tocado vivir. Cuando tú miras la figura de Duarte, tú dices, pero ¿qué tenía este muchacho en la cabeza? Literalmente, venir con todo ese liberalismo, esas ideas revolucionarias, ese pensamiento muy ilustrado, de plantearse una constitución, respetar las leyes, la soberanía nacional. Duarte tenía claro esa idea y todo esto usted lo ve planteado en lo que hoy nosotros llamamos el ideario duartiano, el de ser un pueblo libre e independiente, soberano, y que también no se apoyara en el caudillismo, no se apoyara en la perpetuidad del poder o descentralizar el poder entre un grupo de personas. Tú ves este tipo de pensamiento y tú dices, tú comparas Duarte con lo mismo que plantea Juan Bosch más adelante y tú dices, pero mira, Juan Bosch lo viene repitiendo, pero ya Duarte hace tiempo que le está diciendo que la gente no puede hacerse del poder, que la gente tiene que respetar la Constitución, de que tenemos que tener un gobierno para todos, una defensa a la moral pública. Una defensa a la honestidad. Duarte es una persona totalmente transparente. Nosotros no queremos deificar la figura de Duarte y levantarla como un dios, pero cuando tú miras esta persona, sus ideas, su pensamiento, tú te das cuenta de que no era una persona, él no vino a inventar, para que se me entienda claramente. Duarte no estaba inventando, no fue que me levanté hoy con esta idea y que la quiero plantear, no. La idea de soberanía, la idea de respeto a los derechos humanos. Duarte presenta una idea de inclusión totalmente. Duarte no deja a nadie fuera. Venga el esclavo, venga la persona, venga, vamos a trabajar todos. El que esté, queremos involucrar a toda persona que pueda ser parte de lo que es esta nación con la que yo sueño y con la que todos debemos identificarnos. O sea que muchos de esos elementos están vigentes todavía hoy, ¿verdad? Claro que sí. Y gracias a nuestra Constitución, como bien han mencionado. Y precisamente, profesor Carlos Mirabal, nosotros, en el área educativa, en las universidades donde impartimos docencia, sé que le pasa a menudo, quizás en este mes de febrero es más, nuestra piel está más a flor de piel con esto, pero con mucha frecuencia en muchos ámbitos de la sociedad olvidamos que la independencia no solamente fue una cosa de hombres. Yo diría que no podría haber independencia sin la presencia femenina, sin la mujer. ¿Cuál es su parecer ahí? ¿Qué importancia tuvieron estas figuras de tantas mujeres? Yo creo que se mencionan muy poco, pero de las que se mencionan como Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, Manuela Díaz, la misma hermana de Duarte. ¿Qué importancia tuvieron esas mujeres para este proyecto de independencia nacional? Bueno, algo importante que resaltar es el rol de la mujer en la independencia dominicana. Exacto. La mujer fue un rol fundamental dentro de lo que es la independencia dominicana. Como usted ha citado, tenemos el caso de Concepción Bona, que siempre tenemos que resaltar su colaboración en lo que es la confección de la bandera. Pero aparte de eso, fue una persona totalmente activa dentro de lo que es la idea de libertad. Y bueno, hablar de María Trinidad Sánchez es una persona que aporta tanto a la independencia que aportó su vida. Es un ideario, una idea de fidelidad, una persona que muestra total endereza, no solamente a un tema de un grupo, sino a un tema colectivo. Yo quiero que se entienda esto claro. La idea de independencia no es un interés particular. Tú tienes un grupo de personas que se dedicaron en cuerpo y alma a su idea de hacer un pueblo libre e independiente. Aquí los intereses personales juegan un rol secundario. Así. Tú tienes personas que estaban dispuestos a dar tanto que hasta dan su vida. Hoy es fácil decir, no, porque en ese momento, hoy es fácil juzgar desde el asiento. Sí. Desde el asiento, hoy desde el exterior del juego,
cualquiera dicta cómo tiene que jugarse. O desde una plataforma de redes sociales, claro, quizás más fácil. Hoy es fácil decir que cualquiera lo hace, pero el que está sentado en el lugar es el que mide. Tú tienes personas, en este caso mujeres, que es de lo que estamos hablando en este momento, tú tienes mujeres que son dispuestas a sacrificar su vida, todo lo que tienen para una idea de libertad, una idea de que me voy a hacer parte de algo que quizás no voy a salir viva. Tú tienes una mujer, María Trinidad Sánchez, enfrenta el fusilamiento por no ser delator. Sí. Por no ser delator. Por no delatar la lealtad. La idea de lealtad de esa mujer la lleva a la muerte. Que quizá para ella hubiese sido más cómodo decirse, yo me quedo en la casa, cuidando a los muchachos, mis hermanos y los demás que se metan en eso. Estaba bien. Que estaba bien. Se iba a quedar en la casa. De hecho, iba a pasar a la historia como una persona que mientras otros estaban luchando, ella estaba cuidando la futura nación. Pero es increíble cómo el hecho de ver ahora que tenemos mucha más comunicación, tenemos mucho más acceso a todo, a la información, a informarnos. Sin embargo, ahora se ve más que en ese tiempo, podríamos decir, ¿verdad? Que la gente es como más individualista, como que se incluye menos, o sea, podríamos decir. Sí, totalmente. Yo siempre he creído de que estamos atravesando una crisis de identidad hace un tiempo. Esto no es un cliché. Hay un sentido individualista demasiado elevado. La gente está pensando demasiado en ello. Eso es bueno hasta cierto grado, porque la realidad es que si queremos dirigir los destinos de esta nación desde un ámbito u otro, muchas veces te demuestra que tú tienes que hacer a un lado el interés personal y ver el bien mayor. Sí. Todo debe de hacerse por el bien mayor. Y tú ves en estas mujeres la idea del bien mayor. Así es así. Sí, bueno, un proyecto sumamente complicado, ¿verdad? Y ambicioso. Sí, muy ambicioso en ese momento. Y vemos que, bueno, ahora podemos tener, como le dije ahorita, mucha más información, pero en el momento en el que aprendemos sobre temas de la independencia, son como hechos muy particulares los que nos llegan. Y en eso va ahora la pregunta que le voy a hacer. Con relación al tema de la Puerta del Conde, que siempre en los libros se habla mucho sobre ese acontecimiento que marcó el punto de no retorno del tema de la independencia. ¿Usted nos podría dar detalles de qué ocurrió exactamente en ese momento? Bueno, hay que entender que lo que sucede en la Puerta del Conde, hasta ese momento, era conspiración. De ahí a 27 de febrero, ya esto es revolución abierta. Sí. Ya aquí no se puede venir con sociedad secreta, ya aquí yo no puedo tener una idea. No, esto lo vamos a mantener. No, ya esto es un acto público. Siempre, a veces uno escucha a personas que intentan ser detractores, te dicen que hubo una idea de miedo, de que eso se hizo, eso no se sabe lo que pasó, eso fue que la gente tenía miedo y ya dijeron vamos a salir a camino. Señores, estamos frente a una dominación. Hay un tema de una nación que quieren hacer. Tú tienes que dar el todo por el todo y el miedo es parte de. Sí. El miedo es parte de. Pero dicen por ahí que el miedo es el mayor detonante de fuerza. Sí. Entonces tú tienes a un grupo de personas que hasta ese momento estaban conspirando. Pero la Puerta del Conde es el momento de no retroceso. Sí. Ya lo que sigue de aquí para adelante es sangre o muerte. Sí. Lo que pase de aquí en adelante, tú tienes un grupo de personas que se atreven a izar la bandera y a decir, ya lo que pase de aquí en adelante, ya. Sí, sí. Sin temor a represalia. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Lo que pasa en la Puerta del Conde no solamente iba a repercutir en el grupo que se lanzara ahí, iba a tener reprimenda en todo el pueblo dominicano. Esa nación que había en ese momento, ese grupo de personas, porque cuando hablamos de nación hay que hablar de los elementos constitutivos de una nación que tiene que ver con el idioma, la cultura, la religión. Ese pueblo que había en ese momento, si eso fallaba en el 27 de febrero, todo el mundo aquí iba a pagar. Sí. Porque la represión que se iba a levantar en ese momento, porque tú tanto un pueblo que es dominado por otro pueblo que te va a decir, bueno, si ellos se levantaron ahí, aquí hay que tener mano dura. Sí. Y todo el que aquí iba a pagar, el que estaba y el que no estuvo y el que pensó estar.
Y en un momento tan sangriento. Totalmente. En el que cortar cabezas, totalmente, sacarle uña a la gente. El pan nuestro de cada día. Totalmente. Y que aunque no queremos entrar en el romanticismo, venimos de un pueblo que es Haití, que históricamente hablando, aunque a muchos le conste o le duela admitir, es un pueblo que tiene un historial delicado en temas de derramamiento de sangre, para no exagerar. Sí. Tenemos un pueblo de que viene ahí, y luego más adelante usted lo va a ver, que nosotros venimos de un pueblo que cuando no pudo el asedio, aquí por lo que nosotros denominamos la era de Francia, cuando viene ahí, los pueblos que están de aquí para atrás, ahí tenemos un caso como el de Huello de Moca. Sí. O sea, tenemos un grupo de personas que derramar sangre no le importaba. Entonces, lo que pasa el 27 de febrero es un punto de no retroceso, es un grupo de personas que dijimos, ya aquí tenemos que despertar. Yo creo que perdone ahí, licenciado Carlos Mirabal, creo que esa noche era la noche decisiva. Crucial. Si no pasa aquí, no podemos. Si no es hoy o nunca, es señor. El momento. Yo creo que es el momento, es esa valentía del grupo que dijo, bueno, aunque no esté Duarte aquí, aunque no estén todo lo que teníamos que estar, eso es hoy o nunca. Sí. O sea, y yo creo que esa valentía que no se percibe, ¿verdad? Que es abstracta, que la gente, porque podemos decir exactamente qué pasó, qué vivió cada quien, había que estar ahí, pero por lo que conocemos de la historia, incluso que algunos historiadores, ustedes dicen que ahí había un guardia de puesto en la puerta del conde, y se le dijo, mire, abandone, porque nosotros he decidido que estamos. Bueno, y lo que hizo fue como quien dice, yo voy a aportar a esto yéndome. El militar, la guardia de puesto que estaba ahí, haitiana, tuvo que abandonar, unirse y decir, no, yo, tranquilo, resuelvan ustedes, nosotros, y entregar la puerta, como quien dice, porque ya el pueblo estaba decidido esa noche. Y no había retroceso, porque ya tú tienes un caso importante que resaltar. Duarte no estuvo en el tema de la puerta del conde porque ya Duarte estaba corriendo. Sí. Porque ya el rumor andaba, y ya usted sabe lo que estaba diciendo. O sea, el caso de que Mella estuvo, es que Mella no está porque es el mejor de todos. Es el asunto que ya hay gente corriendo porque ya anda rumor. Sí. O sea, si nosotros no hacemos esto hoy, aquí las repercusiones van sí o sí. Sí. Como decía nuestra compañera Yulisa, nos apasiona. Y a mí me cuesta seguir pensando sobre todas estas cosas, y quisiera saber cuáles eran esas condiciones de las que estábamos hablando recientemente, pero habían unas condiciones diríamos así como nacionales, internacionales, que vivía nuestra isla en ese momento, que pudieron facilitar o que complicaron el proceso de la independencia frente a esa ocupación haitiana de la que usted estaba hablando, que tenía una historia que aunque obtuvo su independencia, pero seguía con problemas y seguía invadiendo. O sea, ¿cuáles de estas cosas tuvieron que ver, cuáles de esas condiciones realmente para que nuestra independencia se realizara como tal? Bueno, hay que entender de que la independencia dominicana se logra bajo tensiones geopolíticas. Exacto. Y recursos limitados. Y en mi criterio personal pienso que eso es una de las cosas que exalta más la figura de la independencia, sin querer entrar en el romanticismo. Porque había un escenario geopolítico que incidía. Lo primero que tenemos que entender de que una de las cosas que facilitó la independencia era que Haití estaba pasando por una crisis interna. Eso hay que entenderlo. La división tenían. Había una división dentro, había conflictos políticos e intereses dentro de ellos mismos. Cabe resaltar que hubo personas haitianas que también apoyaron el tema de la independencia por los intereses que había de lugar. Las mismas personas que luego se levantan para tratar de, cuando llegaron al poder que deseaban. Entonces, hay que también entender de que esa crisis fue un factor que incidió y que nos dio ventaja dentro de ese proceso de independencia. También el descontento en la parte oriental de acá de la isla, el descontento económico, cultural, el pueblo ya estaba sentido. Porque hay que entender algo. Aunque tenemos mentes que idean la idea de independencia, valga la redundancia, sin el pueblo esto no se logra. Sin el pueblo todo se iba a quedar en el plano, otros más que se quedaron con la idea.
Pero ya cuando el pueblo se involucra, esto también facilita. El pueblo, hay una situación cultural. Sí. Hay que entender algo, el pueblo dominicano nunca asimiló ni se sintió haitiano. Sí. Eso es un punto a favor. Sí, que pasa cuando hay colonización, ¿verdad? Claro. Que mucha gente asume cultura, idioma, Claro. y empieza a hablar en ese Claro. mismo tono, y esto no pasó, ciertamente. O sea, Y el pueblo dominicano nunca asimiló a Haití, ni en en ningún aspecto, ni en lo social, ni en lo cultural. Pero cabe resaltar de que Haití sí trató de borrar, y lo hace en los cargos públicos, lo hace en el idioma oficial, y todo contexto español aquí se trató de eliminar, porque aquí los españoles que habían tuvieron que ser exiliados, porque ellos mismos tuvieron que salir corriendo, porque claramente se clausuran las instituciones de formación, la universidad se cierra. Sí. Es más fácil para un gobierno que quiere imponerse eliminar todo rastro de cultura, todo su antecedente, todo lo que es. Entonces, el historial administrativo todo, del Estado, todo, o sea, todas todo. las instituciones de Estado que habían. que podían implantar las nuevas, limitar al pueblo a ciertas posiciones. Entonces, ya el pueblo está despertando, o mejor dicho, tiene esa conciencia despierta. Entonces, eso ayuda. Facilitó. Claro, eso facilita. Porque número uno, tenemos el tema de la crisis que se vive en Haití. Sí. Tenemos el conflicto que ahí dentro se juega. Pero también entonces tú tienes a un pueblo que ya está dispuesto. Y otro factor, las ideas liberales del siglo en el momento en que se vive. Tú tienes ahí el siglo XIX, ahí todo el mundo. Entonces tú tienes unas ideas de libertad. Tú tienes unas mentes que están ahí bombardeando, que lo que no llega aquí en armas, llega en pensamiento. Viene Europa, la influencia europea. Todos los española. europeos están ahí bombardeando, y hay una corriente de pensamiento que cabe resaltar. Haití, cuando Haití cierra las instituciones de formación, la universidad y las instituciones educativas, lo que Haití quiere silenciar la conciencia nacional. Eso no es solamente que voy a cerrar una universidad, eso le estoy diciendo a la gente: tú no me vas a producir intelectual, tú no vas a pensar, tu conciencia, aquí yo quiero acallar, no solamente un tema militar, no solamente y te voy a obligar a pagar una deuda que no es tuya, yo tampoco quiero que tú pienses. Eso hay que entenderlo. Desde ese punto de vista. Cerrar una institución educativa, a veces nosotros no entendemos cuál es el peso de la educación. Sí. La educación tiene peso, la educación es la que forma en todo el sentido de la palabra. Cuando Haití cierra esto, entonces las cosas se complican, que eso es otra debilidad. También hay que hablar de la debilidad militar que se vivía en el momento, producto de la opresión que se vivía. Tú tienes un tema de que luego también de la independencia habían unas amenazas constantes de reconquista, porque hay que entender de que el dolor de cabeza haitiano, como lo puedo denominar, no muere el 27 de febrero. Hay una serie de batallas que se libran en todos los ámbitos posteriores a la independencia, que hay una amenaza constante de Haití ahí latente. Haití es una amenaza latente. Que de ahí la fortaleza de nuestro ejército, ¿verdad? Todas las batallas que se enfrentaron a Haití, todas las ganamos, diríamos así. Y estratégicamente, porque hay que entender, y escúcheme que hago el introito ahí, bueno, el licenciado sabe más que yo porque es historiador. La gente ve Haití, el dominicano común ve Haití lo que soy, Haití. Sí. El Haití de aquel momento era un Haití que era una potencia militar. No es para nada lo que tenemos hoy. Era ese Haití que venció ese ejército napoleónico, que tenía un armamento que nos superaba. Nosotros éramos un ejército de campesinos, que el del machete. Haití tenía formación militar. Exactamente. Entonces, eso habla mucho de la gallardía y la estrategia del dominicano para poder ganar a ese ejército superior. Y algo importante que resaltar es que la independencia es la que forma el ejército. Así es. Como tal, eso hay que tenerlo claro. Anterior a eso, ya después del tema de la independencia, el pueblo dominicano dice: aquí hay que formar un ejército, querramos o no. Ya el país tiene que tener un ejército. Y eso, por eso decía ahorita que cuando tú ves ese contexto en que se desarrolla la independencia y ves cómo el pueblo dominicano sale airoso, eso le da un ápice de gloria muy elevado. Así es. Enfrentarse a Haití y salir vivo, echar la historia,
Eso No, y tiene además mérito. también yo quiero agregar el hecho de, por eso hablaba ahorita de la pasión del tema, porque el ver cómo nosotros, luego de ser una potencia esclava, ¿verdad? De varios países, de varias potencias, nos pudimos levantar. O sea, gracias a nuestra cultura de asociación, de empatía, de solidaridad, que nos caracteriza a los dominicanos, eso no es secreto para nadie. Agregarle de coraje también. De coraje. Una acción de coraje. Nosotros pudimos arrojo. disfrutar de lo que tenemos hoy, de un país desarrollado, mucho más desarrollado que esos países que nos dominaron. Claro. Es así. Licenciado Mirabal, ¿sabe que yo he escuchado, recuerdo a un historiador internacional, un extranjero, hablando de la República Dominicana, recuerdo que en YouTube, y él decía en aquel momento que República Dominicana, hablando de nuestro país, es uno de los pocos países que tiene 3 independencias. A mí de entrada eso me llamó la atención. Y él enumeraba, él decía, bueno, fue independiente en 1821 con aquella independencia efímera de Núñez de Cáceres, fue independiente posteriormente de Haití en el 1844, el 17 de febrero, y posteriormente fue independiente en el 1863 con la Restauración. O sea, él decía que tenemos 3 independencias. En ese sentido... Yo sumaría 4. Porque cuando nos liberamos también del dictador Trujillo, eso fue una dictadura, así es. Entonces, para poner esto en remojo y poder aclarar cosas, pudiera diferenciarnos, sobre todo la gesta del 27 de febrero que celebramos ayer, que es nuestra independencia nacional, de la Restauración. Bueno, yo difiero de eso en que, porque a veces se tiende a confundir un acontecimiento con otro. Hay que entender de que no fueron contextos iguales, no eran enfrentamientos iguales, no eran pueblos iguales. Sí. Hay que entender que lo que pasa en el 44 crea el Estado Dominicano. Eso hay que tenerlo claro. La independencia logra crear ese Estado. Nosotros estamos luchando por hacernos independientes de una dominación que ya existía. Lo que pasa del 63 al 65, como lo denominamos la Guerra de Restauración, quiere recuperar la soberanía. O sea, ya cuando llega el tema de la restauración, ya el Estado existía como tal. Eso hay que tenerlo bastante claro, porque no podemos confundir una cosa con otra. Mientras que una crea el Estado, otra, su idea es recuperar la soberanía de ese Estado. Sí. No eran contextos iguales, no eran ejércitos iguales. La independencia lucha con Haití. La restauración lucha con España. Sí. Y algo importante que resaltar es que, claro, hay que resaltar la idea de Primera y Segunda República, que eso sí es claro, Sí. pero los contextos no eran iguales. Usted escuchó a un español, yo escuché a un haitiano decir que nosotros hablamos de la gloria de la independencia, pero no hablamos de la restauración porque fue una misma lucha. No son los mismos contextos, ni siquiera las mismas libertades. Aunque nosotros ya no nos sentíamos parte del reino español, nosotros tenemos cierta afinidad con España diferente a Haití. Pero ya el pueblo dominicano estaba con la idea de independencia, estaba claro de ser independiente, ya tenía unos años que hubiese luchado, y ellos dijeron, no podemos permitir que ya todos estos años que tenemos hasta el momento se vayan a la borda. Hay que hablar, lamentablemente, aunque no lo querramos, de la figura de Pedro Santana, que realmente su idea no era propiamente de que el Estado Dominicano tuviera bajo una dominación, sino la idea de Santana propiamente, desde mi punto de vista, era que él entendía de que nosotros no podíamos ser independientes sin un protectorado de una potencia. O sea, nosotros tenemos que ser independientes, claro, pero necesitamos a una potencia que nos defienda de lo que pueda pasar en el momento. Entonces hay que entender de que la independencia marca la idea de ruptura con Haití. La restauración quiere devolver esa soberanía, devolver ese Estado que ya hasta el momento existía. Que como tal me parece lógico que la palabra restauración, yo quiero recobrarlo. Es restaurar. Es recobrar. Yo quiero proteger lo que ya teníamos. Lo que ya teníamos. Claro. Totalmente como usted Con dice. Haití no se quiere recuperar porque no teníamos. Es lograr. Es lograr. Yo creo que de modo no se le puede llamar como tal una independencia, sino una restauración. A mí siempre también me llamó la atención, con el permiso de las ideas que ustedes han expuesto, que con el asunto de la independencia
independencia efímera, recuerdo en mi clase en la Universidad Autónoma de Historia, que nosotros discutíamos que esta independencia que logró Núñez de Cáceres fue a base de un diálogo. Haití entró caminando claro. y no se tiró un tiro, ni hubo aquí. Fue una independencia efímera, aunque fue corta, pero no fue una gesta como tal, porque no hubo disparo. Haití entraron caminando y no hubo nadie. Se le entregó la llave. Se le entregó. Sí, vengan, entre. Sí, porque Haití no entró aquí a la fuerza. No entró la fuerza, Sí. no hubo nadie que reprimiera a ese grupo de gente. El ejército haitiano entró y nunca no se enfrentó como el 27 de febrero, que se enfrentaron, ni como las otras batallas que se dieron. Y hay que resaltar que la figura de la independencia efímera no tuvo el respaldo que tiene el 44. Y también un punto que siempre recuerdo, que es 1791. Haití ya era independiente en 1791, casi 100 años después que nosotros adquirimos la nuestra. Casi 100 años. O sea, ellos ya en el 1791 eran... Perdón. Me parece, 1804, ¿no? No, ellos. Haití. 1700, en el 91 creo que... Antes de 1800 ellos adquirieron la independencia. Tengo que confirmarlo. Pero yo creo que fue en el 1700 y algo, porque recuerden, señores... 1801. 1801. Confirmo. La independencia haitiana. Sí, creo que sí. Bueno, 1801. 1801. Bueno, fueron casi 88 años, vamos a decirlo. ¿No? Pensaba que era 1800. Pero, bueno, no, está bien. bueno, yo tenía esa idea. Pero esta 1804. Fue 1804, La sí. de uno de Estados Unidos. No, la de Estados Unidos fue en los 700. Fue antes de la 1776 fue Estados La de Unidos. Estados Unidos fue antes de la Revolución Francesa. Claro. Sí. Bueno, el asunto es que Haití tiene casi 80 años. 40 años nos llevaba. 40 años nos llevaba a nosotros, perdón, de independencia, de ya tenían otras fuerzas, otros ideales, otros ejércitos y Otros intereses. Otros intereses. Esa acotación que quería hacer. Bueno, Yulisa. sí, hay un tema que siempre nos llama como a la admiración, diría yo, y como que no entendemos el porqué del sacrificio ético, sobre todo de muchos héroes, no solamente los que tienen que ver con los temas de independencia, sino todo el que tiene como una alta convicción ética, hace como cierto sacrificio siempre. Y nos llama la atención con relación a eso, que muchos de los héroes, los padres de la patria y los héroes que tuvieron alrededor de la independencia nacional, murieron en una condición de pobreza. Sí. Yo de hecho estaba hablando ayer con una amiga, y no nos referíamos a ella, nos referíamos a una figura ilustre de aquí, de la sociedad, que tuvo muchísima influencia, mucho poder y murió en condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué nos dice este sacrificio? No solamente de valores, sino también de convicción en base a estas mentes ilustres. Como dije anteriormente, la independencia no es un proyecto personal. No es una idea de un interés personal, de que yo quiero para mí. La independencia y la idea de libertad es un proyecto totalmente colectivo. La idea de formar el Estado Dominicano, la idea de formar esa nación, es algo que va más allá de mis intereses personales y de mi idea de lo que yo quiero. Sacrificar ese gusto que yo tengo, ese pensamiento, lo que yo quiero, por el bien de ese grupo, es algo fundamental. Nosotros podemos ver lo que yo diría un patrón repetitivo. Toda persona dentro de la independencia y luego de ella que estuvo interesado porque este país sea algo más que uno más del montón, se sacrificó. La idea del sacrificio juega un rol fundamental. La pregunta ahora sería, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por el bien de este país? Yo les decía que me preocupa que los intereses personales hoy permean demasiado. Tú tienes un grupo de personas que están por estar ellos bien, son capaces de sacrificar el Estado y todo lo que sea. Y tenemos muchos casos que no vamos a entrar en ello, pero de personas que no les interesa lo que aquí pase. Tú tienes un grupo de personas que, como dije anteriormente, sacrificaron sus intereses. Hay gente que perdieron matrimonio, perdieron familia, perdieron bienes. La gente no entiende de que muchas de esas personas pudieron haberse quedado con ¿qué? Con medio país.
y nadie se iba a oponer porque sus méritos lo decían. Si querían decir, no, esta mitad, este pedazo es mío. Pero la idea nunca fue esa. La idea nunca fue de hacerse con el poder. La idea siempre es de que podamos lograr el interés colectivo. ¿Cuál es el interés? Hacer una nación independiente. Si hoy no dicta de menos, sigue siendo la misma idea. Sí, de hecho hay un concepto que yo creo que va muy en dirección de todo esto que estamos conversando, y es el concepto actual del desarrollo sostenible. O sea, habla de del desarrollo del ser humano, del desarrollo primeramente de la economía del ser humano, pero tomando en cuenta las futuras generaciones. Entonces es como el mismo concepto que se repite a través de generación en generación, pero son pocos los que sí la toman en cuenta, ¿verdad? El tema es difícil, tema es difícil, yo sacrificar lo que yo quiero y lo que yo espero por el bien de los demás. Qué bien. Bueno, señores, en este mismo sentido, el licenciado Carlos, ya justamente, como decíamos al inicio del programa, a 182 años de distancia, ¿verdad? Y quiero aclarar algo de lo que estaba diciendo ahorita de 1791, que confundí el término de independencia. Es que en 1791, antes de hacer una pregunta que quiero hacerle, lo que estaba pasando en Haití en 1791 es que cuando Haití enfrenta al ejército francés, comienza el proceso de independencia. 1791 a 1804 es cuando ellos logran enfrentar con guerras de guerrilla, con la formación de sus ejércitos al ejército francés, toman la independencia de Francia, ¿verdad? Ya en el 1 de enero de 1804, para corregir eso. Entonces, a estos 182 años de distancia, ¿verdad? Que hoy tenemos una patria, ¿verdad? Enarbolada, grande, libre, independiente, con derechos humanos. Nosotros queremos seguir no solamente como universidad promoviendo este valor educativo, pero a nosotros nos corresponde como hombres, como familia, como universidad, como estación de radio, defender y cuidar esa independencia que tenemos y este Estado de Derecho del cual gozamos hoy, que podríamos decir que es envidiable en la región. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta nuestro pueblo dominicano para seguir preservando esa independencia que nuestros padres fundadores nos legaron en ese proyecto tan importante? Algo que es importante, que no podemos pasar por alto y que tenemos que resaltar, es el tema de fortalecer la democracia. Fortalecer la democracia, combatir la corrupción, entrar en lo que es la defensa de la identidad. La identidad nacional juega un rol fundamental. Yo creo que la República Dominicana, especialmente la juventud, hace tiempo que está pasando por un proceso de transculturización demasiado fuerte. Sí, estamos frente a un pueblo de que a veces no está mal celebrar cierto tipo de cosas o hacerse parte de, pero ¿hasta dónde estamos preservando la dominicanidad? ¿Hasta dónde me siento dominicano? A veces es penoso tú escuchar personas que denigran tanto el país. Yo estoy consciente de que esto no es un paraíso. Estoy consciente de que aquí todo no es color de rosa, pero yo entiendo de que debemos de velar por el país, formar ciudadanos críticos y comprometidos con lo que es la nación. El verdadero peligro muchas veces, aunque se da el caso, no viene desde el extranjero. El verdadero peligro nace aquí. Nace aquí cuando la gente se hace indiferente al civismo, cuando se pierde lo que en educación se llama la competencia ética y ciudadana, que de hecho eso es parte de mi tesis doctoral. La pérdida de la competencia ética y ciudadana dentro de lo que es nosotros como Estado dominicano, como el sector educativo. A veces vi a alguien que subió un video en una provincia que me reservaré el nombre, y él se sorprendió porque el centro educativo estaba entonando las notas del himno nacional y los vehículos se detuvieron. Lo que me preocupó no fuera que él se sorprendiera de eso, fueron las siguientes palabras: que él tenía mucho que no veía eso. Eso es preocupante. Sí. Eso es preocupante. Eso te dicta qué está pasando. La pérdida de respeto a los símbolos patrios. Sí. Ya cualquiera puede decir cualquier cosa de los símbolos patrios, de los padres de la patria. No es solo que el Estado tome timón de esto.
La conciencia debe de nacer. El fenómeno más fuerte a veces no es solamente viene desde fuera, no. La gente aquí debe de sentir de lo que somos. Déjeme hacer un paréntesis ahí y creo que veo bien, como defensores de los derechos humanos, porque las personas, obviamente, nosotros estamos trabajando para que la gente conozca su derecho. Estamos capacitando, nosotros tenemos constante maestría, diplomado, doctorado, cursos. Todo el que quiera formarse en derechos humanos puede venir a nuestra universidad y gratuitamente lo formamos. Pero quiero aplaudir al Ministerio Público que sometió a una señora que cantó en redes sociales el himno nacional con una música de dembow. Agarró un reggaetón y hizo el himno nacional y la sometieron. O sea que yo estoy de acuerdo con que sea así, porque es una forma en la que nosotros tenemos que defender eso que costó sangre y fuego, no solamente a nuestros padres de la patria, sino a la historia y a todo a toda la familia dominicana, al pueblo. Entonces usted no puede salir en las redes sociales alegremente tomando las notas gloriosas de el himno nacional y sacarlo, y la gente lo hace viral, sobre todo. Porque eso es lo peor. Eso es lo preocupante. Ahí te habla de la conciencia. La conciencia que tiene ese grupo de individuos frente a ese hecho. Exacto. En vez de, porque también hay que entender algo, hoy con las redes sociales cualquiera sube cualquier cosa. Sí. El problema no es que usted lo suba, el problema es que nosotros mismos lo estamos haciendo viral. Exacto. Y eso es lo preocupante, que un grupo de personas dominicanas se vuelvan eco de este tipo de cosas aplaudiendo. Yo voy a ser más drástico, más radical. Yo entendiera de que no debiera de aparecer un solo hablando a favor de esa señora. Exacto. Sí. Ese es mi concepto personal. Claro. Sí. Que no debió subirse. No debió de la subirse. Primera persona no debió subirlo. Es que desde el momento en que se están compartiendo, te está diciendo a ti, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo entiendo que así no se preserva conciencia nacional o identidad nacional. Así es. Sí, usted habló desde el principio de una palabra clave y yo creo que es el tema de la identidad. Claro. Si no sabemos quiénes somos, lamentablemente no vamos a meter en la ola, ¿verdad? De todo lo que venga. De todo lo que Entonces, venga, la de todo lo que se identidad haga. y el respeto es fundamental. Qué bueno. Bueno, señores, déjenme decirle algo muy importante. Hemos llegado a la parte final. Han pasado, licenciado, 55 minutos conversando. Así que le quiero agradecer en nombre de la Universidad Nacional para la Defensa y propio del coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, nuestro director de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por haber compartido con nosotros todas estas enseñanzas acerca de la independencia nacional. Y también agradecerle a nuestra gentil audiencia en cualquier lugar del mundo. Gracias por la sintonía. Que Dios le bendiga, licenciado. Será hasta la próxima semana. Que la pase bien. Ha sido un placer y damos gracias a la universidad y a cada uno de ustedes por tomarnos en cuenta. Así que gracias de antemano. Que Dios y la patria le bendigan. Hasta el próximo sábado.